celebrantes, diáconos, seminaristas, queridas hermanas, misioneras de la caridad, queridos amigos residentes aquí en esta casa, y todos los que os acercáis hoy aquí y otros días que os acercáis para colaborar con esta casa y con la obra de las misioneras. Tuve sed y me disteis de beber. Esta palabra que tanto marcó la vida de la gran Santa Teresa de Calcuta resuena hoy de nuevo en el Evangelio que acabamos de escuchar en labios de Jesús. Tuve sed y me disteis de beber. Ya la adelanta aquí a sus discípulos y la iba a repetir desde la cruz: tengo sed. No era naturalmente sobre todo sed de agua, que lo era porque estaba sin sangre y sin oxígeno, y en la cruz necesitaba beber agua, pero no había pedido nunca nada para sí Jesús, para sus necesidades personales, nunca, tampoco en la cruz. Ninguna de las 7 palabras que dijo en la cruz era para pedir algo para él, sino para los demás. Perdón para sus enemigos, madre para sus hijos, para dar a los demás. Y cuando dice tengo sed, tampoco era para pedir nada para él sobre todo, sino para aquellos con quienes él se identifica y para quienes pide el amor de Dios y nuestro amor. A mí me disteis de beber, a mí me lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Esta, queridos hermanos, es la clave de la caridad y del amor cristiano, que a veces parece que se confunde con la filantropía o la solidaridad humana, y en muchos trechos de su realidad es efectivamente materialmente idéntica, pero es en su alma muy distinta que la pura filantropía o la pura solidaridad humana, porque dar de comer al hambriento, dar vestir al desnudo, dar de beber al que tiene sed, es hacerlo con Dios mismo, con Jesús, que se identifica con los hermanos más pequeños. A mí me lo hicisteis. Esta, queridos hermanos, es, como bien sabéis todos, la fuerza que ha movido a Teresa de Calcuta y a tantos santos a ser verdaderamente hermanos de los demás, verdaderamente hermanos de los demás, y a ser eficaces colaboradores de la obra de Dios. Esta casa es un milagro, esta casa y la otra casa de las misioneras en Vallecas y otras en todo el mundo, empezando por Calcuta, pero en Estados Unidos, en Europa, hasta hace poco en Nicaragua, en otros sitios, en todo el mundo. Es un milagro. Porque ¿quién organiza esto? ¿Quién organiza? Las hermanas. Las hermanas lo trabajan. Pero ¿quién organiza esto? ¿Y cómo esto se sostiene durante años y años? Es una obra de Dios en sus santos, en Teresa de Calcuta, en las hermanas y las mujeres que siguen su carisma, que llevan en el alma el amor a Dios y el dar de beber a Cristo y el vestirle a los hermanos. Y por eso Dios, en su providencia infinita, nos envía siempre santos, que son su presencia en el mundo en cada momento de la historia, para que sepamos qué es ser cristianos
y qué es ser verdaderamente seres humanos como Dios quiere. Una de las últimas grandes enviadas por Dios, sin duda, es Teresa de Calcuta. La hemos todavía visto nosotros en la televisión, y algunos de los que están aquí la habrán visto en persona, no sé, tal vez algunos todavía, algunas hermanas misioneras. 1997 es el día, tal día como hoy, 5 de septiembre de 1997, es el día del nacimiento para el cielo de Teresa de Calcuta, 1997. 50 años antes exactamente, 1947, otra gran Teresa que se va al cielo, Teresa Benedicta de la Cruz. 1947, asesinada mártir en Auschwitz, después de una vida impresionante. Otra Teresa. 1897, 50 años antes, Teresa de Lisieux, muere de Lisieux. Santa Teresa, Santa Teresita del Niño Jesús. Y aquí en España, otra gran Teresa, que hemos celebrado el día 26 de agosto, Teresa Jornet, la fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Cada 50 años Dios nos manda una Teresa. No me digáis que no hay 1897, 1947, 1997. Está más claro el agua. La providencia de Dios no nos falla. No nos falla. ¿Y cuál es la obra mayor de la providencia? Enviarnos santos. No hay otra obra mayor de la providencia. Las grandes, estas 4 Teresas que acabo de nombrar, dime tú si no han movido el mundo y hecho más milagros. Bueno, haréis cosas mayores, ha dicho Jesús, a los que le sirven. Cosas mayores, ¿cuáles son? Las que hacen estas mujeres. Que es imposible de contarlas aquí, ni siquiera de contarlas de Teresa de Calcuta, no de estas otras Teresas, y otras muchas que podríamos contar aquí, pero estas son cada 50 años claramente. Queridos hermanos, hay que animarse a ser santos, es lo único importante. Ser santos es amar a Cristo en sus hermanos. A mí me lo hicisteis. No hay otra receta. Y amar a Cristo, como decía Teresa de Calcuta, disfrazado en el pan de la Eucaristía, que no se le ve, pero tampoco le vemos en los hermanos que están desnudos, que tienen hambre, que no pueden hablar, que nadie los atiende, todos los que ella atendió, tampoco se le ve así, disfrazado en la Eucaristía, disfrazado en sus hermanos pequeños, con los ojos de la fe y con los ojos del corazón, del amor a Dios en Cristo sobre todas las cosas. Porque el amor no consiste en que vosotros me améis a mí, sino en que yo os he amado, dice Juan. El amor consiste en que yo os he amado. Y por eso podéis amarme. Los santos, dice el Concilio Vaticano II, y Teresa de Calcuta es uno de estos grandes de nuestra época, de las santas de la nueva evangelización que necesita el mundo moderno, como las otras Teresas, estas 3, Teresa de Lisieux, Teresa de la Cruz, Teresa de Calcuta, son las grandes adalides de la nueva evangelización, más que muchos papeles de planes, de programación pastoral. Los papeles están relativamente bien, pero lo que necesitamos son estas santos. Y lo que Dios envía son estos santos. Dice el Concilio Vaticano II, en los santos, en estos seres humanos, igual que nosotros, exactamente igual, pecadores como nosotros, que sin embargo se han identificado más perfectamente con Cristo, viéndole los hermanos, amándole con todo corazón y sin ninguna reserva, por encima de todas las cosas, uniéndose a su cruz y a su sed,
y siendo agua para su sed. En estos hermanos, dice el Concilio de Evangelio 50, que se han unido más perfectamente a Cristo. Fijaros lo que dice el Concilio. Dios muestra a los hombres su rostro y su presencia. En Teresa de Calcuta, Dios nos ha mostrado su rostro y su presencia, el rostro de Dios. Y todavía sigue. En ellos, en los santos, Dios nos habla, nos habla. En la Escritura leemos su palabra, pero en los santos Dios nos habla al vivo y nos muestra y nos ofrece un signo de su reino, es decir, de su poder. ¿Por qué hay el milagro de Teresa de Calcuta, de sus casas en todo el mundo? Esa es la demostración del poder de Dios. Un signo de su poder, de su reino. Su reino es su poder. Su poder divino, su poder del amor, su poder de la misericordia, su poder de transformarnos en Él, como los santos. Y los santos, como se han transformado en Cristo, se han dejado asimilar a su corazón, por eso ellos Dios los ama. Y por eso Él nos los envía. Y por eso, queridos hermanos, ser santos, nosotros querer ser santos, es la mayor obra de apostolado que podemos hacer. Porque en ellos Dios nos atrae, dice el Concilio. Y en ellos, en esa gran nube de testigos, que son las Teresas, que son los Juanes, que son... Dios nos atrae hacia Él. Nos atrae con la fuerza de su presencia y de su poder. Y por eso ser santos es la mayor obra de apostolado que podemos hacer para atraer al mundo a Cristo. Debemos unirnos a Él con humildad y amarle porque Él nos ha amado primero. Pues le damos gracias hoy al Señor por esta Teresa de Calcuta, la última así conocida, seguro que hay más que no conocemos ahora, que yo no conozco, la última de las grandes Teresas. Hay una lista tremenda, desde la primera gran Teresa de Jesús, todas ellas, hasta Teresa de Calcuta. Le damos gracias a Dios porque nos envía a sus santos y le pedimos que nos los envíe hoy. Los necesitamos en Madrid y en España. Lo que necesitamos, ¿qué es? Santos. Y seguro que los hay ya también, y aquí más de uno seguro. Todos los bautizados somos santos. Eso por empezar. Somos santos porque estamos unidos al santo por el bautismo, pero tenemos que ser verdaderamente lo que somos ya por el bautismo. Y aquí hay muchos que ya lo están siendo muy de verdad. Pedirle al Señor que nos envíe santos para la vitalidad de su iglesia, para la salvación de los hermanos, para que su rostro brille entre nosotros. Y se lo pedimos hoy de manera especial, que nos animemos nosotros a ser santos, por intercesión de esta gran santa, la Madre Teresa de Calcuta. Que la Virgen Madre, la Santa de los santos, nos acompañe y nos acompaña, que nos acojamos a su presencia y a la de Teresa de Calcuta. Amén, que así sea.